Bueno, estamos con Diego Reynoso Mántaras para hablar sobre una fecha y sobre todo una figura de la historia de nuestro país, porque vamos a hablar de Manuel Belgrano. Dentro de pocos días se va a recordar el 20 de junio como fecha que se recuerda a Manuel Belgrano. Y qué mejor que hacerlo la gente que viene trabajando hace mucho tiempo con la historia de Belgrano, al Instituto Belgraniano. Y Diego pertenece al instituto que está allí en Santo Tomé. Y queríamos charlar contigo, Diego. En primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad que nos brindás de charlar contigo y No, al reflexionar. contrario, gracias por la invitación, un placer. ¿No? Y bueno, y la idea es reflexionar sobre la figura de Manuel Belgrano. ¿Qué nos puede decir de la persona, el prócer? ¿Quién fue Manuel Belgrano? Bueno, es una pregunta que realmente da para toda una vida, ¿no? Hablar de quién es Manuel Belgrano. En primer lugar, hay que decir que es uno de nuestros dos grandes padres de la patria, ¿no? Junto con el general José de San Martín. Eh, el general Manuel Belgrano ha sido padre de la patria y uno de los hombres que ha pensado a la Argentina incluso mucho tiempo antes de la Revolución de Mayo. Ya como secretario del Consulado de Buenos Aires, él llega con 24 años a ser secretario del Consulado de Buenos Aires, y ya desde ahí, desde esa institución, empieza a perfilar un proyecto de país, empieza a tomar conciencia de las potencialidades de la América, de Buenos Aires, no solamente de Buenos Aires y del Río de la Plata, sino de todo el virreinato y de todo lo que sería después con el tiempo el territorio de la República Argentina, ¿no? Eh, Hablar de la tarea de Belgrano en el consulado también nos puede llevar mucho tiempo, no es el tema ahondar ahí, pero desde ya que Belgrano fue prefigurando una idea de nación, un proyecto de nación, tanto en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, y sobre todo empezó a tomar conciencia, ¿no es cierto?, como funcionario de la administración hispano-colonial, de la potencialidad que tenía el Río de la Plata, de la potencialidad que tenía este territorio, ¿no?, del cual sentía él como su patria, por supuesto, esta parte de la España americana. Y por supuesto, el hombre que fue un poco como decimos del Instituto Nacional Belgraniano, es el numen, el espíritu de la Revolución de Mayo. Belgrano ya venía prefigurando proyectos de autogobierno a través de lo que era el proyecto carlotista, es decir, de ese proyecto de establecer un gobierno, una monarquía en cabeza de Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, y posteriormente, por supuesto, dentro de la Revolución de Mayo, como uno de los mayores impulsores de esa revolución, sobre todo de la idea del juntismo y de la idea de la retroversión, ¿no es cierto? Una vez caída la autoridad del rey en el pueblo, como jurista Belgrano conocía muy bien el derecho español, el derecho indiano, y como uno de los primeros miembros del gobierno patrio, como vocal de nuestra Junta de Gobierno, y a partir de ahí, no solamente con la experiencia que él ya tenía de la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas, 1806, 1807, ser uno de los primeros generales de nuestros ejércitos patrios, ¿no? Esa participación de Belgrano en las invasiones inglesas lo prefigura realmente como un verdadero patriota, un verdadero hijo de la patria. Él se va a Montevideo, es uno de los pocos que se niega y que no jura lealtad al rey de Inglaterra durante la ocupación de los ingleses, en las invasiones inglesas, y posteriormente, cuando en 1810 es designado al mando de la expedición al Paraguay, a la banda oriental, eh, tiene esa primera misión, ¿no?, de llevar el ideario de libertad, de llevar la autoridad de la Junta al Paraguay, que era uno de los focos de resistencia frente a la autoridad o frente a esta nueva revolución que empezaba a surgir en Buenos Aires, este nuevo gobierno. Y es así en ese camino, ¿no es cierto?, que llega por su paso por Santa Fe. Nosotros conmemoramos en octubre el paso por Santo Tomé y por Santa Fe en esa expedición al Paraguay. Esto también un poco En el hacer una digresión. el ¿Eh? convento de Santo Domingo. Convento de Santo Domingo. Bueno, ahí hay dos lugares históricos nacionales que están vinculados. Uno, el convento de Santo Domingo, que ya tenía una declaración bastante anterior,
Y en 2015 se declaró lugar histórico nacional el predio del Algarrobo histórico de Santo Tomé, que eso fue una gestión que hicimos desde el instituto, con el apoyo del Instituto Nacional Belgraniano, y con un dictamen del propio presidente del Instituto Nacional Belgraniano, que es el licenciado Manuel Belgrano, que también es descendiente de Manuel Belgrano, y se declaró lugar histórico nacional todo el predio, o sea que técnicamente sería todo el camping municipal de Santo Tomé, lugar histórico nacional donde se encuentra el Algarrobo de Santo Tomé. Que, digamos, Diego, ¿sí? me gustaría hablar porque se habla también de Belgrano como militar y las circunstancias históricas lo llevaron a incorporarse a las armas, a ser militar, porque era un hombre, a un abogado, un hombre, un civil, que después de tomar decisiones y bueno, se encamina a lo que seguiría la figura también de Belgrano militar. A veces los hombres en situaciones difíciles afrontan responsabilidades enormes, porque realmente no está formado como No, militar, es un desafío más grande. sí, por supuesto. Y ahí hay dos cosas, creo yo, para señalar del Belgrano militar. Por un lado, yo no estoy tan de acuerdo cuando se dice que Belgrano era un improvisado, era un hombre que se había hecho militar porque no tenía más remedio, porque lo llevaron las circunstancias. En parte es verdad, pero también es cierto que los militares de la época se formaban así. Es decir, había muy pocos militares que propiamente fueran militares de lo que se podría decir militares de academia o de carrera. Eh, por ejemplo, el regimiento de patricios era un regimiento que no era un regimiento veterano, por ejemplo, era un regimiento en su momento, cuando se arma para las invasiones inglesas, formada con los vecinos de Buenos Aires, tan es así que los jefes se elegían por votación. ¿eh? Eh, y por ejemplo, algo que por ahí no se dice, los que sí eran tropas veteranas eran los blandengues, que había algunas compañías en Buenos Aires, en Montevideo y en Santa Fe, que es donde se formó Estanislao López desde los 14 años. Es decir, Estanislao López sí podríamos decir que era un militar de carrera porque él se formó como cadete en los regimientos prácticamente desde su adolescencia. Como en milicias Belgrano no, populares eran los blandengues, una especie de milicias populares que defendían. no, los blandengues eran tropas veteranas, Ah, habían sido veteranas. creados ya por el virrey, quiere decir tropas veteranas, vamos a decirlo, tenían otros privilegios, es decir, que cobraban, vivían de eso, eran militares, Ah, eran, tropas digamos, veteranas. como profesión militar. Y su Exactamente. paso por Rosario, porque uno, Esa era la profesión. Tañón López era militar, no tenía otra profesión. Es decir, Belgrano era abogado y se había desempeñado. Pero si uno se fija, había muchos militares que se formaban o que actuaban así en esa época y que surgían de las milicias grandes, hombres de nuestra independencia. Era la forma en que se peleaban, ¿no? Era la forma. Belgrano interviene en las invasiones inglesas, él ya tiene ahí experiencia. Él va a ser ayudante del cuartel maestre general, que era el coronel Balbiani, eh, donde él dice Balbiani que Belgrano lo va a asistir hasta la rendición de los ingleses en 1807, y además el propio Belgrano en sus memorias dice que él vio la necesidad de estudiar y de prepararse, y él a partir de ahí empieza a estudiar los reglamentos militares y contrata a un profesor de esgrima para aprender a combatir. Y también no hay que olvidar que en esa época el mando de los ejércitos estaba mucho más vinculado que ahora al mando político. Belgrano, él además de haber sido coronel del regimiento de patricios, el general de la expedición, y posteriormente va a ser capitán general, que ya tiene un cargo de índole político, donde él le daba el mando político y militar en los lugares donde él estaba. Y después no hay que recordar que el propio San Martín, ¿no es cierto?, cuando se produce el relevo en el Ejército del Norte, él dice que el mejor para ese puesto era Belgrano, que no será Napoleón, dice, o Moreau, que era otro general francés, a punto de la milicia, pero es lo mejor que tenemos en la América del Sur, decía. bueno, Así que no era tan improvisado Belgrano como militar. no, Y bueno, la está otra, bien. Te perdóname agradezco que mucho aclarar esto porque a muchos que desconocíamos esa visión o esa forma de interpretar a un militar en no, y aquellos tiempos. además cuando uno ve, digamos, si uno tomara, por decir así, la foja militar de Belgrano, están las invasiones inglesas, la campaña del Paraguay, la campaña a la banda oriental, la campaña al Alto Perú, y después una parte de su participación en las guerras, que por ahí no se recuerda mucho, la participación en las luchas civiles. ¿eh? Tanto en Santiago del Estero, donde tuvo una intervención con
en 1816, que ordenó el fusilamiento de Juan Francisco Borges, que es el precursor de la autonomía de Santiago del Estero, y posteriormente los enfrentamientos en el litoral, cuando San Martín decide desobedecer al gobierno para continuar la campaña en Paraguay, Belgrano sí baja con su ejército, él sí ocupa la orden y baja a Santa Fe, donde firma posteriormente se ratifica el armisticio de San Lorenzo con Estanislao López. Hablando de Belgrano, las fechas hablan también de la primera izamiento de la bandera, y para muchos esa tiene que ver también con una cuestión política, porque los colores celeste y blanco para muchos lo asocian a lo que eran los Borbones, y también a la figura de Belgrano rescatando también a gente digamos, de los incas, ¿no? Una visión también, una estructura política. ¿Qué nos puede decir, digamos, cómo fue el izamiento, digamos, de la bandera patria y la concepción que tenía Belgrano en términos políticos de una estructura quizás con un rey americano, como él una vez dijo? Bueno, vamos por partes. Bueno, Belgrano cuando llega en febrero, llega a Rosario, él va con la orden de supervisar la construcción de las baterías, la famosa batería, para contrarrestar el ataque de los realistas que desembarcaban y que podía accionar la flota realista en el Paraná. Él va con esa función de orden estrictamente militar. Él solicita que se oficialice o que se cree la escarapela, que bueno, ya la historia de la escarapela es otro tema también, pero digamos que él pide que se cree la escarapela para distinguirse del enemigo, esa era la función de la escarapela, es un distintivo. Se crea la escarapela y Belgrano, cuando crea, cuando en el oficio en que él comunica al triunvirato la creación de la bandera, dice: no teniendo bandera, siendo necesario enarbolar bandera y no teniéndola, mandé a hacerla blanca y celeste, como los colores de la escarapela, es decir, los colores de la bandera, dicho por Belgrano, toman los colores de la escarapela, blanco y celeste. Después las construcciones historiográficas de por qué Belgrano toma el blanco y celeste, y son los colores, hay varias teorías de eso. Lo que sí es cierto que lo toma de los colores de la escarapela, del mismo color que del cual nos distinguíamos de los enemigos. O sea que la función de la bandera era esa. Ahora, el color del consulado de Buenos Aires, del escudo y de la bandera del consulado de Buenos Aires, era esos colores porque estaban vinculados, el consulado de Buenos Aires estaba consagrado a la Inmaculada Concepción. Belgrano, cuando jura el cargo del consulado, lo jura por el dogma de la Inmaculada Concepción, que en aquella época estaba todavía en la discusión teológica. En Salamanca estaban a favor de ese dogma de la Inmaculada Concepción. Y la banda de los Borbones, que todavía se lo puede ver al rey de España y a su esposo usando la orden de Carlos III, tiene ese color por el color del manto de la Inmaculada Concepción, porque la orden de Carlos III tiene en la cruz la imagen de la Virgen, la Inmaculada Concepción. Es decir, pero vuelvo a decir, son construcciones o interpretaciones historiográficas. Belgrano también siempre tuvo, en cuanto a la idea de la organización del Estado, una organización monárquica, ¿no? En la cual lo acompañaban tanto San Martín como Güemes en esta idea, ¿no? Tampoco es que él estaba solo, también Pueyrredón, y cuando él presenta esto que vos me preguntabas de la monarquía incaica, él ya había tenido varios proyectos monárquicos. Uno, el de coronar a Carlota Joaquina de Borbón. Cuando va en su misión diplomática en 1815 a España, él había propuesto, y estaba la idea de coronar a Francisco de Paula, que era el otro hermano de Fernando VII, al infante Francisco de Paula. Es decir, que si nosotros lo vemos, las propuestas de Belgrano estaban en el orden de mantener una dinastía borbónica en el Río de la Plata, si bien dentro de una concepción autónoma o independiente, ¿no? Porque también hay que recordar que lo que pasa en el Río de la Plata, cuando el 25 de mayo se produce la Junta, o se establece la Junta, era, vamos a decir así, un espejo de lo que era el juntismo en España. En España pasa lo mismo, cuando Napoleón ocupa la península y se produce la caída de la monarquía española, también en España se forman juntas.
Baltasar Hidalgo de Cisneros, que lo envía el Consejo de Regencia, la Junta de Sevilla, lo designa virrey, él había sido miembro de la Junta de Aranjuez en España antes de venir. Es decir, que todo ese fenómeno del juntismo no era desconocido, y justamente lo que no se reconocía era la autoridad del virrey, sino producto de que sea enviado de la Junta de Buenos Aires, de España. Sino lo que se decía aquí, no, el Consejo de Regencia no tiene autoridad, nosotros también tenemos esa facultad y de que al producirse la retroversión de la soberanía del rey en el pueblo, de formar la Junta. Y un poco pasó eso, esto si se puede hacer una paranota, un poco pasó eso aquí, digamos, cuando Buenos Aires quiere llevar o hacer reconocer su autoridad, bueno, están los focos que se niegan a eso, entre ellos Paraguay, que es donde Belgrano va enviado por la Junta. Diego, para ir cerrando, vos hablabas del Belgrano militar y uno no puede dejar de pensar que cómo es la historia muchas veces ingrata también con la gente que ha hecho, porque a Belgrano nunca terminaron de pagarle. Hay anécdotas muy duras de esto Sí. y también de su vocación religiosa, ¿no? Y del reloj, digamos, de cómo pagó su enfermedad, digamos. Vamos a ir cerrando con el aspecto más quizás Bueno, benéfico, solidario de Belgrano. Bueno, eso es la otra parte que me faltó señalar cuando vos decías de la vocación militar de Belgrano. Belgrano venía de una familia muy acomodada, su padre era comerciante y era una de las fortunas más grandes de Buenos Aires en aquella época, la de Domingo Belgrano, el padre de Manuel. Y sin embargo, Belgrano, en aras del bien común de la patria y de su conciudadano, lo arriesgó todo y lo perdió todo, porque prácticamente quedó relegado, si bien no a la indigencia, porque yo creo que no es correcto decir que estaba en la indigencia, pero sí que realmente perdió su fortuna y quedó en una situación bastante precaria en relación a la que él tenía en cuanto a la fortuna que tenía, pero además arriesgó su vida, su salud y su comodidad, pudiendo haberse quedado en Buenos Aires a hacer política o dedicarse al comercio. Entonces, lo primero que había en Belgrano, y producto además de esa formación religiosa, un interés por el bien común, ¿no? Por un bien común completo, el de los ciudadanos, y también hay que decirlo porque era verdaderamente el valor y la concepción de los valores que sostenía Belgrano y la concepción de Belgrano, una vida consagrada también al servicio de Dios, de su pueblo y de su país, de su patria. Y por otro lado, vos me decías, la pobreza o la forma que él llega muy enfermo, él siempre fue una persona de una salud muy delicada, que obviamente se fue agravando por las penurias de las campañas, él vivió durante muchísimos años en campaña, y la última actividad que tuvo él fue en las luchas intestinas y su relación con Estanislao López. Yo a veces lo traigo a colación, bueno, antes que nada porque somos santafesinos, y yo en lo personal tengo una devoción también muy especial como buen santafesino por el brigadier López. Y con López tuvo una vinculación en su campaña al Paraguay. Estanislao López participó, Estanislao López fue un soldado de la independencia, participó en las guerras por la independencia, en las primeras luchas. En 1810 marchó al Paraguay con Belgrano, donde cae prisionero, y posteriormente se encuentra con Belgrano en las luchas internas. Y ahí firman el armisticio de San Lorenzo en 1819, que es un pacto que va prefigurando el sistema de pacto hacia la organización nacional, y ahí lo tenemos a Belgrano también vinculado con esto. Cuando él está en Buenos Aires, en 1820, lo visita Celedonio Balbín, que es un gran amigo de él, que era proveedor del ejército en Tucumán, y hay una parte que a veces se recuerda muy poco, que en sus memorias, donde Celedonio Balbín va dejando constancia entre otras cosas, de veces que se encuentra y habla con Belgrano, él dice que en una oportunidad, cuando se estaba produciendo la anarquía del año 20, que los caudillos federales marchaban sobre Buenos Aires, Estanislao López, aliado en este momento con Francisco Ramírez, Belgrano le dice a Celedonio Balbín, estoy parafraseando, no me acuerdo de memoria, pero dice que él le dice, amigo Balbín, que me siento mal no poder montar a caballo por el estado de salud que tengo para combatir contra López, el de Santa Fe, que marcha sobre la capital. Y hay un trabajo, nosotros presentamos un trabajo en el Congreso Belgraniano justamente de esta relación, ¿no? Porque vos fijate que
si bien hay un enfrentamiento ahí, si se quiere, pero paradójicamente hay que pensar que Belgrano se reconocía en su patria chica también, porque él era un hombre de Buenos Aires, ¿no? Y Estanislao López, que venía a defender también a su provincia, en definitiva, al instaurar el sistema federal, estaban un poco asegurando también para el futuro la organización federal de la patria grande, por la cual, digamos, a veces en común y a veces enfrentados, tanto López como Estanislao López tenían en sus sueños y en su anhelo, ¿no? Y creo que esa síntesis fue lo que llevó y lo que fue formando nuestra patria. Y hay alguien que fue muy amigo de Estanislao López y que fue el que publicó La muerte de Belgrano, que fue el padre Castañeda. El padre Castañeda, que en su periódico es el único el que recuerda el fallecimiento de Belgrano, y que posteriormente lo va a apoyar a Estanislao López y va a venir a estar acá y justamente va a fundar el colegio que está allí En Rincón. en Rincón, donde estás vos. Así que toda una síntesis. Y Cómo a se mí cruza la historia, ¿no? Y y bueno, mirá, que y tenemos te que voy a decir pensar. algo, que cómo es el destino, perdón que sea autorreferencial. Cuando a mí me incorporan en 2017 como miembro de número del Instituto Nacional Belgraniano, me toca el sillón Fray Francisco de Paula Castañeda. Así que la verdad que un poco el destino de estas tres figuras, ¿no? Este padre Castañeda, que un poco los unió a Estanislao López y a Belgrano. Y yo te dije que iba a cortar, pero no puedo dejar de preguntarte porque la pasión tuya es motivadora y me gustaría conocer si las charlas en las escuelas, las charlas con la comunidad también reflejan la gente que se interese por la historia argentina y que se sume, por ejemplo, al Instituto Belgraniano. Sí, mirá, hemos tenido, lamentablemente, la pandemia nos agarró de plano durante el Bicentenario, en el 2020, pero si bien por un lado fue negativo, por otro lado nos permitió hacerlo por este medio, ¿no es cierto?, a través de videoconferencias, llevar adelante una tarea realmente importante, ¿no?, a pesar de que nos hubiera gustado poder hacerlo de otra manera. Y por un lado, este medio quedó, o sea que se hacen muchas actividades a través de videoconferencias, actividades con distintas instituciones, y ahora hemos empezado también la actividad presencial. El 20 de junio tenemos una actividad en la provincia de Entre Ríos, mirá vos, en Crespo, donde va a haber juramento de los soldados del destacamento de Crespo y la presencia de las escuelas de la ciudad, y van a prometerle altar la bandera los chicos que durante la pandemia no lo pudieron hacer. Así que bueno, nos han invitado especialmente allá las autoridades, así que si Dios quiere el 20 de junio vamos a estar allí. El 21 de junio también aquí en Santa Fe, posiblemente participemos en las actividades que está organizando la región cuarta de educación. Y bueno, estamos también recibiendo invitaciones. Ahora en junio es el mes que más como sí, se acumulan pedidos y conferencias y todo eso, pero lo hacemos durante el año. Este año también no quería dejar de recordarlo por iniciativa de uno de los miembros, de nuestros miembros del Instituto de Santo Tomé, que es Heriberto Hernández. Hemos donado una bandera a la parroquia de Santo Tomé para que esté la bandera nacional que no tenía la parroquia. Y bueno, esas son todos los tipos de actividades, además de publicaciones que hacemos en los diarios, participaciones en congresos, y bueno, todo orientado al cumplimiento del objetivo y de la finalidad institucional, que es la difusión de la vida y obra del general Belgrano y rendirle un permanente homenaje y exaltar su personalidad. Bueno, Diego, te agradezco infinitamente tu tiempo, tu buena predisposición. Y hablar de hechos históricos, creo que también tenemos que sentirnos orgullosos, porque hay gente, hay próceres, hay hombres y mujeres que han hecho que lo que hoy es la Argentina podamos vivir, justamente se lo debemos a ellos. Y te agradezco por rescatar la figura de Belgrano, hacerla conocer un poquito más, y creo que también es un deber de la comunicación para conocer mejor la figura de Belgrano. Muchas gracias. No, muchas gracias. Y una cosita más, no nos olvidemos que esta semana, para los santafesinos, para todo el país, pero para Santa Fe tiene un plus, porque nosotros tenemos el 15, el 17 y el 20.
El 15 de junio, el aniversario del fallecimiento de Estanislao López, el 17 de Martín Miguel de Güemes, y bueno, el 20 de junio, Día de la Bandera y aniversario del paso a la inmortalidad del general Belgrano. Así que tenemos esta semana para evocar a nuestros próceres y homenajearlos. Así es. Un abrazo grande, muchas gracias. No, gracias a vos, muchísimas gracias.